no le voy a decir que se ponga cómodo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es cómoda, nos incomoda muchas veces, amén. Pero sí le puedo decir que prepare su corazón, prepare su espíritu para recibir la palabra de Dios que usted hoy va a recibir. Y yo quiero dejar el lugar, tenemos un invitado especial y es nuestro pastor, amado hermano en Cristo, el pastor Luis Trujillo, amén, un hombre de Dios que tenemos 27 años de conocerlo. Nació pues un año antes de venirnos a la iglesia a formar parte de esta iglesia, y él fue director. Antes trabajábamos con centros de rehabilitación y él fue el director de centros de rehabilitaciones para alcohólicos y drogadictos. Mis hermanos, algunos ya lo conocen, y pues yo le puedo dar la biografía de mi amado pastor, amén, pero yo quiero darle lugar al pastor Luis Trujillo y a lo mejor en su predicación vaya a decir algo, ¿verdad? Y denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aclaro, no alabamos al hombre, alabamos al Dios que está en el hombre, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Me da gusto estar aquí después de, pues no sé cuándo fue mi última predicación en este lugar. Ya no sé cuándo, yo creo unos 10 años, unos 12 años, no sé cuántos años tiene que prediqué por última vez aquí. Todavía estaba pues con nuestro pastor Juan Sánchez Lagunes, y pues parte de lo que soy es gracias a Dios, pero también a él, a la pastora Cristina, que pues yo estaba muy chico cuando me vine a apoyarlos a este lugar, cuando los enviaron como pastores de donde los enviaron. Tenía yo 17 años y me estaba todavía rehabilitando, y con ellos me hice director del centro de rehabilitación. También estuve como líder de los jóvenes. Bueno, éramos todólogos en ese tiempo, hacíamos de todo en este lugar, y pues no había todo lo que hoy hay. Hoy es muy bueno que usted llegue y disfrute de este lugar, la casa de Dios. Pero atrás de todo esto pues hay lágrimas, sacrificios, dolor, entrega, pasión, dedicación. Sus pastores tuvieron que sacrificar mucho para que este lugar hoy sea lo que es, y es un lugar que gracias a Dios va a quedar por generaciones hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día vamos a partir, bien cuando Jesús venga por su iglesia, o bien cuando Él nos llame a cuentas, como acabó de llamar al pastor Juan hace un año y meses, ¿no? Fíjese que me dijo la pastora: ¿estás nervioso? Y luego me dijo, no me dejó responderle, y luego me dijo, no, a lo mejor no, porque estás acostumbrado a predicar, pero siempre estamos nerviosos antes de compartir la palabra, y sobre todo el estar aquí para mí me hace recordar muchas cosas, muchas vivencias. El domingo estuve en un lugar por allá por Tierra Blancas, también con un pastor que fue formado en este lugar, que parte de su formación fue aquí. Fíjese que de este lugar, un día el pastor Juan decía: tenemos que sembrar, tenemos que echarle ganas, tenemos que construir, porque un día de este lugar saldrán
pastores, evangelistas, hombres de Dios. Y en esa temporada pues yo no conocía mucho de la palabra, no conocía mucho de lo espiritual, solamente lo hacíamos por mucha pasión por Cristo, con mucha pasión por lo que había hecho Jesús en nuestra vida, y estábamos enamorados de Dios como lo seguimos estando. Pero fue una temporada muy buena, una temporada que nos marcó, una temporada que nos enseñó, una temporada que gracias a esa temporada y a esa enseñanza seguimos de pie, seguimos en Cristo, seguimos adelante. ¿Sabe por qué? Porque los que servimos a Dios pasamos muchos procesos, y hay procesos muy duros que si no fuera por lo que Dios nos ha enseñado en su caminar, en su camino, tiraríamos la toalla o diríamos no vale la pena o no podemos más. Pero todo lo que hemos pasado desde que conocemos a Cristo hasta el punto donde estamos, el punto donde usted se encuentra, es parte de lo que Dios quiere formar en tu vida. En tu vida hay un propósito de parte de Dios, y ese propósito nadie lo puede destruir, nadie lo puede matar. El diablo quiere destruirlo, el diablo quiere acabarlo. Hay un propósito de parte de Dios en tu vida, y el enemigo quiere acabar con ese propósito, y por esa razón hace todo por tal de distraernos, desviarnos, apartarnos y que no se cumpla ese propósito. Pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos ha escogido, el propósito se cumple, el plan de Dios divino se cumple. Mire lo que sucede en la vida. Hay gente que se quiere morir y se toma pastillas y se pone en una soga y se corta y se tira a un carro, bueno, se tira al tren y no se muere. Y hay gente que no se quiere morir y con un resbalón se cae y se muere. Y a veces no entendemos esas partes, no entendemos por qué es así, por qué la vida. Y a veces decimos, ¿por qué se murió el que era tan bueno y aquel que es tan malo no se muere? ¿Sí o no? A veces así piensa la mente humana. Pero Dios hace lo que a Él le place hacer. Dios hace y cumple su perfecta voluntad. Dios sabe cuál es su voluntad y Él la cumple. Él la cumple. Así que yo creo que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Así te quieras morir, así te quieras quitar la vida, así ya no quieras seguir adelante, así quieras tirar la toalla, así digas ¿para qué sigo en este lugar? No vale la pena. O a lo mejor dices ya no me queda otra, tengo que estar aquí. Nací en este lugar y aquí tengo que estar, porque a veces así pensamos, me tocó. Pero no, es el propósito divino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartirte hoy del reino de Dios. La palabra que te quiero dar hoy es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que estar establecido en nuestro corazón. El reino de Dios tiene que estar dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Tiene que estar adentro, porque Dios opera de adentro hacia afuera. El enemigo opera de afuera hacia adentro. Dios opera de adentro de donde usted mismo a veces no se conoce. Dios le conoce, Dios sabe. Así que hoy quiero leer la Biblia. A veces hablo mucho y pareciera que no voy a leer la Biblia, pero sí quiero leer la Biblia hoy, y quiero leerla. Lucas, por favor, capítulo 17, verso 21. Lucas capítulo 17, verso 21. Dice la palabra de Dios así: ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí, el reino de Dios está, ¿dónde? Entre ustedes o entre vosotros. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Dios, por esta casa. Gracias por este lugar, por las personas que están en este lugar, por los que sembraron con lágrimas en este lugar, por los que gracias a su sacrificio, a su dedicación, a su pasión, hoy está plantada esta casa. Señor, bendecimos a toda esa gente que un día sembró en esta casa. Pero también, Señor, te doy gracias por los pastores que un día decidieron, Señor, sembrar y levantar este lugar. Padre, gracias por la familia pastoral. Gracias porque hoy me permite sembrar una porción de la palabra, algo de lo que usted quiere sembrar en este lugar. Gracias, Dios, porque para ti es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias te doy porque si no fuera por usted, no estaríamos aquí. Estamos gracias a su misericordia, a su amor. A ti es toda la gloria, Padre. A ti es toda la gloria, Hijo. A ti es toda la gloria, Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Precisamente Jesús vino a la tierra a establecer el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios. Y si hay un reino es porque hay un rey. ¿Cuántos dicen amén? Hay un rey, y el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino con la única misión de poder establecer el reino de Dios. Y todo lo que se trata acerca de Jesucristo, acerca de los 4 evangelios, si usted lo lee desde Mateo hasta Juan, usted va a leer acerca del reino de Dios, de lo que se establece en la tierra, y habla del reino de Dios. Y siempre la pregunta hacia el maestro, hacia Jesucristo, siempre era de la gente que conocía las escrituras, la gente que conocía la palabra de Dios, la gente que conocía toda la ley, y siempre se oponían a Jesucristo. Los primeros que se opusieron a Jesús fue gente que conocía la palabra, ¿sí o no? Gente que conocía muy bien a los maestros de la ley, y siempre la pregunta era: Señor, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de Dios? ¿Sí o no? Siempre esa era la pregunta. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de Dios? ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿Se acuerda de ese hombre que era maestro de la ley y que se acercó a Jesús a decirle: ¿qué debo de hacer para entrar al reino de Dios? Y se acercó a Jesús en la noche. No se acercó de día, no se acercó a la hora que todo mundo lo veía, sino fue de escondida, porque no quería que nadie le viera, porque era un hombre reconocido, un hombre que conocía la ley, que enseñaba la ley, un hombre que sabía la palabra de Dios, pero quería ir y tentar al maestro, o quería saber simplemente de qué se trataba lo nuevo que Jesús traía, lo nuevo que Jesús estaba estableciendo. Sobre todo la gente que conocía la palabra fue impactado por el poder con lo que Jesús actuaba, el poder que Jesús traía, porque Jesús no era cualquier hombre. Jesucristo era el hombre de Dios, Jesús era Dios y traía el poder de Dios, y cuando hablaba con poder y demostración, y no tan solo con demostración, sino que también él actuaba con el amor de Dios.
el reino de Dios es justicia, es paz y es amor. Eso es el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios está en alguien, ese alguien muestra. Yo vine el domingo aquí me congregué y escuché la palabra, no este domingo, sino hace 2 domingos. ¿Quién se acuerda hace 2 domingos de qué hablaron la palabra? ¿De qué habló la palabra? A ver, que alguien levante la mano. No de los que enseñan, porque eso lo apuntan. Pero ¿de qué hablaron hace 2 domingos? Predicó Alfonso. ¿De qué predicó? Padre de la gloria. Entonces, ¿su mente de qué es? ¿De qué predicó? ¿Sí o no? Así predicaba el pastor Juan, les preguntaba, ¿verdad? ¿De qué se habló tal domingo? A mí siempre me regañaba porque nunca se me grababa la predicación y me agarraba ya. Me preguntaba el lunes, o luego el martes, o luego el miércoles. Y como ya me la sabía, tenía yo que estudiar y grabarme lo que se predicaba para decirle. De esto se habló. Ya todos fueron al apunte, ¿verdad? De Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, no el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Hoy yo le quiero sembrar acerca del reino de Dios, y dentro del reino de Dios está el amor. Una de las evidencias que debe de haber en el cristiano, en el Hijo de Dios, que verdaderamente el reino de Dios está en su vida, es que esa persona, su actuar, su caminar va a ser del amor. Dios no es una fuente de amor. Dios es amor. Dios no es una fuente de amor. Él es el amor. Él es el amor. Entonces tenemos que demostrar si el reino de Dios está en nuestra vida, ¿sí o no? El reino de Dios tiene que estar en nuestra vida. ¿Cuál fue tu propósito de este 2026? Muchos tenemos propósitos. Mi propósito mío es no seguir engordando. ¿El de usted cuál es? Y no digo de enflacar, no, ya estoy del otro lado si no sigo engordando. ¿Cuál es su propósito? El propósito de usted a lo mejor en este año es orar más, a lo mejor es ayunar más, a lo mejor es buscar más la presencia de Dios, a lo mejor es servir de mejor manera en la iglesia, a lo mejor es comprometerse con Dios, a lo mejor es llevar a cabo su ministerio de una mejor manera. El propósito que tiene a lo mejor dentro de la iglesia, pero también cuál es su propósito como persona, en lo personal, ser una mejor persona, ser un mejor hijo de Dios, a lo mejor comportarse de mejor manera con sus vecinos, con la gente que le rodea, a lo mejor dentro de su casa, con su cónyuge, con su esposa, su esposo, sus hijos, demostrar que en su vida está Dios. ¿Cuál es el propósito? La Biblia dice: mas buscad primeramente ¿qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Mateo capítulo 6 verso 33. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 6 verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, no algunas, todas las cosas serán añadidas. Dios nos da conforme a su voluntad, nos da conforme
a su voluntad. Muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos. Muchas veces no nos da lo que nosotros buscamos. Muchas veces no nos da lo que nosotros queremos, sino nos da lo que nosotros necesitamos conforme a su perfecta voluntad. Cuando Dios te dice no, es porque Dios te está librando. Pero cuando Dios te dice sí, es porque Él quiere que se cumpla su perfecta voluntad en tu vida. Hay muchas veces que la respuesta de Dios es un no. Y por más que usted quiera, por más que usted desee, por más que usted anhele, el Señor le dice no. Y a lo mejor muchas veces nos enojamos con Dios, porque aquello que sucedió en mi vida, aquello que pasó en mi vida, no era lo que yo quería o no era lo que mi corazón anhelaba. Y muchas veces sin querer venimos a la congregación, nos congregamos, le buscamos, servimos, nos involucramos, pero estamos enojados con Dios porque aquello que yo quería no se cumplió. Yo quiero decirle que dentro del reino de Dios se cumple la perfecta voluntad de Dios, y que usted y yo tenemos que estar de acuerdo con esa voluntad. Tenemos que alinearnos con esa voluntad. Cuando servimos a Dios, no sabemos lo que va a suceder. Hoy estamos ya ¿cuántos días del 2026? 7 días. Y hace 3, 4 días tembló. ¿Sí sintió el temblor? ¿O no lo sintió? Bueno, pero sí escuchó su alarma. A lo mejor le despertó. ¿Sí o no? La alarma esa que mandan por los temblores. Yo estaba tomándome un cafecito con mi madre y sonó su alarma, y al mismo tiempo sonó mi teléfono, el de ella, el otro y el otro. Y se espantó mi mamá y dice: ¿ahora qué le están pasando a los teléfonos? Y yo de broma le dije: se endemoniaron. Y le digo: no, mamá, agárrate porque viene el temblor. Así le dije: agárrate porque viene el temblor. Y me dijo: ¿qué va a hacer? Dice: yo le tengo mucho miedo a los temblores. Y a los 3 minutos tembló. Y se sintió, se movía. A lo mejor los que estaban durmiendo no lo sintieron, pero se sintió. Se cimbró, se movía. Salimos a los árboles y los árboles se movían. Y allá en Guerrero fue donde empezó fuerte el temblor. Y quisiera muchas veces yo compartir la palabra y decirle: este año va a ser un año bendecido para tu vida. Pero ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Yo no sé lo que vaya a pasar en tu vida. Yo no sé lo que vaya a pasar en mi vida. Pero lo único que sí puedo decirte es que estemos dentro del reino de Dios, y que el reino de Dios esté en mi vida. Mire, a Jesús lo seguían 3 grupos de personas: los 120, los 70 y los 12. Eran 3 grupos de personas que lo seguían, y los 3 grupos tenían intereses diferentes. Unos eran hambrientos y los seguían por el hambre, por la comida. Otros necesitaban milagros, estaban enfermos y necesitaban. La fama de Jesús se extendió, que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces había un grupo de mucha enfermedad, y ellos seguían a Jesús porque querían que Jesús los sanara. Y solamente los 12, los que estaban más cerca de Jesús, eran los que lo seguían sinceramente, porque querían y tenían hambre de lo que Dios enseñaba a través de Jesús. Querían el reino de Dios. Y lo mismo ocurre hoy en la Iglesia Universal de Cristo. No en esta iglesia, hablo de la iglesia en general, de todo el mundo. Hay 3 grupos de personas que siguen a Jesús y tienen intereses diferentes. Y mire cómo se encuentra la gente. Unos se encuentran lejos del reino de Dios. Otros se encuentran cerca del reino de Dios. Y otros nos encontramos dentro del reino de Dios.
¿Dónde nos encontramos usted y yo? Eso solamente lo sabemos en lo personal, en lo íntimo. Tenemos que tener una convicción muy firme. Eso no lo puedo yo juzgar, no lo puede juzgar el pastor, no lo puede juzgar el hermano, no lo puede juzgar el líder. No lo puede juzgar. Eso solamente es mi relación con Dios personal. Yo sé cómo me encuentro, yo sé dónde me encuentro, yo sé dónde estoy. Si estoy lejos del reino de Dios, si estoy muy cerca del reino de Dios, o si estoy dentro del reino de Dios. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué posición se encuentra? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 14, verso 17? ¿Qué dice Romanos 14, 17? El reino de Dios no es comida ni bebida, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es natural. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es físico. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Y ha escuchado esos coritos que se cantan en las iglesias. A mí me encanta ir a predicar a las iglesias de los ranchos, porque allá todavía hay muchas iglesias cristianas tradicionales. También en la ciudad, pero en los ranchos son tradicionales. Allá todavía se canta con inarios. Aquí en la ciudad ya Asambleas de Dios aún se renovó, ¿sí o no? Aquí en la ciudad ya se renovaron. Hace unos días pasé ahí por el Rey de Paz y dije, wow, ya no parecen tan como antes. Ya se renovaron. Y allá en mi ciudad, cuando yo llegué a conquistar esa ciudad en el nombre de Jesús y no conocía a nadie, llegué compartiendo la palabra, llegué predicando la palabra, primero en los camiones y después en las iglesias, y iba mucho a las iglesias tradicionales, y allí cantan con coritos y cantan acerca de eso, del reino de Dios. Cantan acerca de que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y qué feo se ve a una persona decir yo soy cristiano y nunca sonríe. Eso no cuadra. Un corazón que alaba a Cristo no puede estar amargado. Y la cara se refleja lo que hay en el corazón. Cuando en el corazón hay amargura, hay tristeza, hay dolor, no sonríe la gente. Y aunque venga a la iglesia y aunque alabe al Señor, y por más que los de la alabanza le echan cumbia y casi quieren decirle hermano, danza, muévete, el hermano está como limón exprimido y no pasa nada. Y eso no cuadra. El reino de Dios es diferente. Si el reino de Dios está dentro de ti, debe de haber alegría, gozo, felicidad, debe de haber paz, no debe de haber amargura, no debe de haber odio, no debe de haber nada de eso. No debe de haber críticas, celos, divisiones.
Debe de haber unidad, debe de haber paz, gozo, alegría. De lo que predicó Alfonso, los frutos del Espíritu Santo deben de estar en ti. Como hijo de Dios debe de brotar de nosotros el amor, el gozo, la paz, la humildad. Porque el reino de Dios está dentro de mí. Jesús no tan solo liberaba a los endemoniados, no tan solo sanaba a los enfermos. Jesús abrazaba a la gente, ¿sí o no? Jesús abrazaba a la gente. Jesús levantaba al caído. Jesús levantaba al perdido. Jesús restauraba al enfermo, restauraba a aquel que necesitaba restauración. Y Dios nos dio un ministerio de reconciliación y de restauración. Ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio no es de señalar, no es de juzgar, no es de decir quién se va a ir al reino de Dios, quién va a entrar, quién no va a entrar. ¿Quién te dio ese ministerio? Y a veces pareciera que eso somos, dictadores, señalamos y decimos: este no va a entrar, este sí, este merece, este no. No, señores, eso le toca al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que a ti y a mí me toca es abrazar, es levantar al caído. He aprendido dentro de la iglesia, esto no es así, no debería ser así. Esto no es el reino de Dios, pero a mí me ha tocado vivirlo y lo he aprendido. Dentro de la iglesia, si cae uno del rebaño, no pasa nada. Si cae uno que no sube al altar, que no sirve, que no hace nada dentro de la iglesia, no pasa nada. Viene, el pastor lo tiene que abrazar, el líder lo tiene que abrazar, el líder tiene que orar por él y no pasa nada. Pero si cae el líder, si cae uno de los que se sube al altar, el pueblo, en vez de abrazarlo, orar por él, restaurarlo, pareciera que lo hace un hueco con la pala y lo entierra para que no vuelva a levantarse. Y no debería de ser así. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios te dice que el fuerte en la fe, ¿qué tiene que hacer? Levantar al débil en la fe. El fuerte en la fe tiene que orar por el débil, tiene que interceder. Ahora bien, esto no es una licencia para regarla y regarla y regarla, pero el reino de Dios funciona de diferente manera, y la función del reino de Dios es que en ti y en mí debe de brotar el amor, debe de brotar la paz, debe de brotar el gozo, debe de brotar la alegría, debe de haber eso en nuestra vida. Porque esa es la evidencia que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y mira, el plan de Dios es que usted y yo podamos convertirnos y ser esos canales de bendición. Dios rescata a la gente, rescata a las personas con un propósito, y el propósito es que te conviertas en ese canal de bendición. La iglesia sí funciona. La iglesia debería de funcionar de esa manera. Usted como hijo de Dios, usted como pueblo de Dios, tiene que salir y ser de bendición para el que no tiene a Dios. Usted que tiene el reino de Dios tiene que salir y establecer el reino de Dios en aquellos que están perdidos. Y es de la forma que la iglesia se multiplica, la iglesia crece, la iglesia avanza. Pero muchas veces como pueblo solamente nos bendecimos unos a los otros. Yo te bendigo, tú me bendices, yo oro por ti, tú oras por mí. Y el que se está perdiendo, ¿quién va a ir por aquel?
Usted tiene que establecer el reino de Dios en su casa, y después de su casa tiene que establecerlo con sus vecinos, y después de sus vecinos con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. Esa es la labor. Por esa razón la iglesia se extendió a través de 12 hombres. ¿Cuánto dicen amén? Así se extendió la iglesia, a través de 12 hombres. Y este año el Señor quiere usar tu vida. Este año Dios te quiere levantar a ti. Este año Dios quiere, pero es que pastora, no estoy preparado. Si te dijera cómo nos enviaban a nosotros a predicar, con una cita bíblica que apenas nos la estábamos aprendiendo, con un montón de volantes, y vete a predicar. No era que nos dieran un estudio teológico, una formación, el tomo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. No, vete a predicar, vete a orar, y si te encuentras un endemoniado, a ver cómo le haces. Así aprendimos en la calle, nos hicimos en la calle. Usted no diga, no estoy preparado, no estoy preparado, no está preparado para ir y predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si querían tocar, qué bonito se ven los de la alabanza acá arriba. Antes, si querías tocar, tenías que ir a predicar allá al crucero de Bolívar los sábados. Benditos sábados. Tenías que ir allá con unas charolas de refresco y unos volantes, y había que fluir, y todo lo que sacábamos era para la obra, para la iglesia, para levantar estos muros, para poner el techo, para pegar los bloques, para hacer los pisos. Los pisos era irse a fluir, a sacar dinero, y regresábamos a hacer el piso. Nos dormíamos 2, 3 de la mañana. Yo me dormía en los camiones. Mire, yo predicaba en los camiones, y los ratitos para bajarse yo me echaba un coyote. Me dormía porque me andaba durmiendo siempre, ¿verdad, pastora? Siempre me andaba durmiendo, pues si me dormía bien tarde. Pero ahí Dios nos hizo con pasión, con entrega. Gloria a Dios por tu vida, porque ahora puedes gozar de este lugar, puedes recibir la palabra en este lugar. Pero hoy enamórate de Cristo. Que el propósito en este año sea: Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer tu voluntad. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Lo que le decía al principio, la oposición de Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras preguntas era: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿qué es lo que sabes? Y aquel respondiendo dijo, ¿cómo dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra toda la ley. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿cómo? Medio muerto. Así a veces andamos, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo
pasó uno de los que canta la alabanza, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano. Esto es reflejo del reino de Dios en nuestra vida. ¿Qué haces cuando ves la necesidad? ¿Qué haces cuando la necesidad está delante de ti? ¿Qué haces cuando ves la necesidad de la gente? ¿Qué haces cuando una persona te pide ayuda? ¿Qué haces cuando alguien llega a tu casa y te pide de comer? ¿Qué haces cuando una persona enferma y puedes ir a visitarlo al hospital y orar por él? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu acción? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud? Ese es el reflejo del reino de Dios. Ser cristiano no es solamente venir los domingos, el miércoles, escuchar un buen sermón, orar, alabar a Dios, cantar, gritar, aplaudir, brincar. No es solo eso. Ser cristiano, ser hijo de Dios, conlleva mostrarlo allá afuera, mostrarlo fuera de este lugar. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Yo soy la iglesia y yo soy el que doy testimonio de que el reino de Dios está dentro de mí. Somos testigos de Cristo, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo vive dentro de mi corazón, entonces yo lo tengo que mostrar a donde yo ande. Soy la luz, soy la sal de esta tierra, soy luz en medio de las tinieblas. Entonces tengo que ser luz, alumbrar a los demás. ¿A cuántos estás alumbrando? ¿A cuántos les estás dando luz? ¿A cuántos estás llevando al reino de Dios a sus vidas? ¿A cuántos? ¿A cuántos estás discipulando? ¿A cuántos estás enseñando? ¿A cuántos estás arrastrando a la iglesia, trayéndolos a este lugar? Ganar una alma para Cristo no es fácil. Ganar una alma para Cristo es dedicación, es tiempo, es invertir, es ir por Él, es orar por Él, es motivarlo, es levantarlo, es orar, es transmitirle, es darle vida en espíritu. Eso es levantar a una persona en Cristo. Pero muchas veces la iglesia dice: eso le toca al pastor, eso le toca a los pastores, eso le toca a la familia pastoral, eso le toca a los líderes. No, nos toca a todos los hijos de Dios. Nos toca a todos los que decimos ser cristianos. Entonces, por esa razón, ser cristiano no es decir soy y traer la camisa, es demostrarlo. Hoy te tienes que levantar, este año te tienes que levantar. El buen samaritano se detuvo y dijo: este está medio muerto. ¿Qué pasó con ese hombre? Ese hombre descendió de Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia, representa el lugar santo, simboliza la iglesia, y descendió de Jerusalén a Jericó. Jericó representa y simboliza el mundo, la ciudad de pecado. Y allá fue y fue despojado. Son despojados. Satanás eso quiere hacer con los hijos de Dios. Nos quiere despojar del propósito de Dios. Nos quiere sacar del reino de Dios. Nos quiere despojar de lo que Dios nos ha dado. Nos quiere despojar de nuestro llamado. Nos quiere despojar de nuestra asignación. Nos quiere despojar de lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que estar dentro del reino de Dios. Pero si yo estoy dentro del reino de Dios y me encuentro a uno que fue despojado, mi tarea
es detenerme con él, es vendarlo, echarle aceite, cuidarlo, gastar en él y aún irme y dejar a alguien que lo cuide, y ese alguien, todo lo que se gaste, voy a regresar y te voy a pagar. Así dice la palabra. Pero qué difícil es invertir, ¿sí o no? Qué difícil es batallar con la gente, y más con las ovejas que no quieren ser ovejas, con las ovejas que no son ovejas sino chivos. Es difícil batallar. Pero si Dios te llama y si Dios te ha llamado, usted puede. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Quiero en esta hora dar final a esta palabra. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar hoy aquí. Yo debí de haberme ido el lunes, pero vine a recibir la palabra y se comunicaron conmigo la hija de la pastora, y me dijo: la pastora te invita a predicar el domingo. Pero el domingo ya tenía un compromiso con otra iglesia, y le dije: sí quiero ir y sí me gustaría estar con ustedes, pero no puedo porque ya tengo compromiso el domingo. Y le dije, yo les sugerí, yo le dije: si quieren puedo estar con ustedes el miércoles. Y me dijeron que sí. Entonces debí de haberme ido el lunes, pero me quedé para estar con ustedes, para estar aquí en este lugar. El estar aquí me hace recordar mis inicios, porque realmente mis inicios fueron en este lugar. Parte de mi formación fue en este lugar. La Biblia dice: el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Y en este lugar me tocó llorar, no por el trabajo, no por eventos que pasaban, por situaciones que pasaban. Me tocó llorar con el pastor, me tocó sufrir con el pastor, con los pastores, con su familia pastoral. Y yo le puedo dar testimonio que el pastor, todo lo que él hizo, siempre lo hizo con entrega, con pasión, con amor. Y yo creo que él entró al reino de los cielos desde hacía muchos años atrás, y se mantuvo dentro del reino de los cielos. Y ahora que partió, solamente fue a celebrar su victoria en ese lugar donde un día, si usted y yo perseveramos, un día vamos a estar allí. Yo no pude estar en ese momento que él partió. Se comunicaron conmigo y no pude estar. Dios sabe que no fue porque no haya querido. Dios sabe que no fue porque no lo haya anhelado. Como pastores pasamos procesos muy duros. También como cristianos, como hijos de Dios también. Pero cuando nos mantenemos al frente de la batalla, los cocolazos son más fuertes. Cuando nos mantenemos al frente de la batalla, los golpes son más fuertes. Y a partir de la pandemia, después de la pandemia, los pastores a nivel mundial, de toda la tierra, de todos los pastores que sirven en cualquier iglesia, que predican, que hablan de Dios, han sufrido estragos muy fuertes. Y esta no es la única iglesia que se quedó a lo mejor sin el pastor, porque él partió y se quedó la pastora al frente. Pero muchas iglesias más, la pastora, los hijos sufrieron estragos, perdieron hijos. Aún sigue pasando eso. A veces no nos enteramos porque estamos en lo local, pero
Anoche velaron a una hija de un pastor, amigo mío, unos pastores de Puebla, una bebé recién nacida de 2 meses, y sin esperarlo, de repente, ni enferma estaba ni nada, de repente, ¡fum!, partió. Y anoche la velaron, la enterraron a las 2 de la tarde. Y es un proceso fuerte para ellos que están atravesando ahorita. Y en lo personal me ha tocado pasar procesos fuertes. Y si hoy estoy aquí es porque me he aferrado al reino de Dios. Me he aferrado al propósito de Dios. Me he aferrado a servirle a Dios. No estoy aquí porque sea muy fuerte, créame que no lo soy. No estoy aquí porque sea muy santo, tampoco lo soy. No estoy aquí porque sea muy perfecto, tampoco lo soy. No lo soy. Soy débil como cualquiera de ustedes. Pero si hoy le comparto esta parte es porque me ha tocado vivirla. Me ha tocado aferrarme a estar en el reino de Dios. Me ha tocado aferrarme a estar dentro del reino de Dios. Lo he tenido dentro del reino de Dios. Lo he tenido todo, porque el reino de Dios te lo da todo. Te lo da todo. Todo lo que el ser humano necesita está dentro del reino de Dios para ser feliz, para estar en paz, para estar en gozo, para estar en alegría. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos da todo lo que necesitamos. Muchas veces no son lujos, no es lo que nosotros queremos, pero es lo que nosotros necesitamos. Dentro del reino de Dios está todo. Así como cuando Dios estableció a Adán y a Eva y le dijo: aquí está el paraíso, disfruten del paraíso. Lo mismo es dentro del reino de Dios. Entramos y está todo. Solamente tenemos que aprender a descansar en Dios, a confiar en Dios, a estar con Dios. Y Dios siempre nos guarda, nos cuida, nos protege, pone un ángel a tu izquierda, a tu derecha, que te defiende. Dice el Señor: no es tuya la batalla, no es tuya la guerra, es mía. Yo peleo por ti, yo voy delante de ti como poderoso. No estás solo, no estás solo. Y si pasas alguna dificultad, si pasas alguna situación, es el proceso que te ha tocado pasar, porque Dios te está formando. Dios está formando tu corazón, Dios está formando tu vida. Y quiero darte esta palabra de parte de Dios. Hay momentos en nuestra vida que lo perdemos todo, que lo perdemos todo. Dentro del reino de Dios lo perdemos todo. Cuando de repente aquello que era tu ancla, aquello que era lo que te sostenía, lo pierdes, sientes que pierdes todo. Y llega el punto donde te sientes perdido dentro del reino de Dios. Y lo pierdes todo. Y lo puedes perder todo. Pero lo que nunca puedes perder es tu relación con Dios. Lo que nunca puedes perder es a Dios. Dios no nos hace nada. Dios no te hizo nada. Dios te ama con amor eterno. Él te ama, Él te cuida, Él te guarda. Y Él nos ha dado todo. Nos los ha dado todo. Y a mí me tocó perder todo. Todo lo perdí. Todo lo que tenía. Y fue un proceso duro de 2 años. Y me ha tocado reconstruirme de nuevo. Me ha tocado empezar de nuevo. Pero te sé decir que nunca Dios me ha abandonado. Nunca Dios me ha dejado. El Señor está contigo. Dios está contigo. Y la semilla que fue sembrada en este lugar es una semilla que ha profundizado mucho y que ha echado raíces muy fuertes y que está hasta abajo. Y son raíces muy fuertes y
han venido lluvias y han venido temblores sobre este lugar y no han podido derribar este ministerio, porque es un ministerio de parte de Dios y es un ministerio que Dios estableció para que quede por generaciones hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga. Pero es necesario que tomemos en lo personal el llamado de parte de Dios. Es necesario que tomemos la asignación personal, que nos las creamos, que trabajemos juntos por aquel propósito de parte de Dios, para lo que fue construido este lugar. ¿Cuál fue el propósito para lo que fue construido este lugar? ¿Sabe cuál fue el propósito? Salvar almas, salvar vidas, que vengan almas a este lugar, que vengan vidas y se entreguen a Jesucristo y que conozcan el reino de los cielos y que conozcan a Dios y que puedan ser libres en el nombre de Jesús y que puedan encontrar la salvación y que su nombre sean escrito en el libro de la vida y que usted y usted y usted y usted pueda decir: yo fui parte de este crecimiento. Esa alma llegó a este lugar porque Dios me usó a mí. Esa vida llegó a este lugar porque Dios me usó a mí. Usted puede ser parte de ese crecimiento, de que esta congregación se levante aún más y que gente sea restaurada, sea sanada, sea cambiada por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Oremos en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos. Ven y sopla y ven y fluye en el nombre de Jesús. Padre, usted conoce los corazones. Usted conoce las vidas de los que estamos aquí. Yo no los conozco. A muchos no los conozco. Y a los que conozco tienen mucho tiempo que no convivo con ellos. Pero usted sí los conoce. Espíritu Santo, sopla, 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 sopla de los cuatro vientos y fluye sobre esta casa, fluye sobre este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo no sé dónde se encuentre usted, si está lejos, si está cerca, si está dentro del reino de Dios, pero el Espíritu Santo sí te conoce. Él sabe cómo te encuentras, Él sabe cómo estás, pero hoy Él quiere tocar tu corazón, Él quiere quebrantar tu corazón. Abre tu corazón delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estoy, aquí me encuentro. Quiero más de ti, necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu presencia, menos de mí, menos de mi carnalidad, menos de mis emociones, menos de mis deseos, menos de mí, sino más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, más de tu poder. En el nombre de Jesús necesito enamorarme más de ti, Señor, más de tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, rompe yugos, rompe cadenas, rompe ataduras, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos tu gloria, tu presencia en este lugar, tu presencia sobre este lugar. Toca cada corazón, quebranta cada corazón en el nombre de Jesús. Quita toda tristeza, quita todo dolor, quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que estorbe al fluir de tu Espíritu Santo. Quítalo, quítalo, quítalo en el nombre de Jesús. Sana los corazones, sana los corazones, sana los corazones, quebranta los corazones en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora, Señor, bendito sea el Señor. Obra en el nombre de Jesús. Poderoso y por siempre
alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que siempre fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, haz la obra, haz la obra. Dios poderoso, y por siempre reinará. Haz la obra, Espíritu Santo. Quiero orar por ti. Ven a este altar. Si hoy Dios te habló, si hoy el Espíritu Santo te habló, ven a este altar. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por tu vida. Yo no soy nadie, soy igual que usted. Solo quiero interceder por usted. Solo quiero pedirle al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer en tu vida, que toque lo que tenga que tocar, que levante tu vida hasta donde te tenga que levantar, que te lleve a donde te tenga que llevar, que te use todo lo que tenga que usarte. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Dile al Señor, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Ahí en tu lugar levanta tus manos. No dejes de adorar el nombre del Señor en este día. Eres tú, poderoso Rey, glorifícate, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. 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 El Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Adórale, Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Dile al Señor que es digno. Digno eres tú. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Poderoso.
santo eres tú, santo eres tú, y santo eres tú, y santo eres tú. Salvación en mi corazón, hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. ¿Cuántos son salvos por el Señor? Hay salvación. Salvación. ¿Cuántos dan grito de júbilo? Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. ¿Cuántos dan grito de júbilo? Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Vive para siempre, Él es el Rey. Vive para siempre, Él es el Rey.
¿Cuántos quieren danzarle al Señor? Yo estoy contento porque en mí tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto, pero Jesús me dio la vida. Camino. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Amén.